Cada pueblo tiene el gobernante que se merece, frase célebre de José Maistre, que redundaba en mi mente cuando pensaba, ¿los hondureños realmente tenemos los gobernantes que merecemos? Cuando analizo desde el punto de vista las características y cualidades que deben tener aquellos que buscan cada 4 años regir los destinos del país, que se desgarran las ropas vistiéndose como los ideales para poder hacerlo, y hacemos nosotros una retrospectiva de todo lo que ha pasado en la actualidad de estos que ahora pretenden llegar y que son señalados por actos de corrupción. La Asamblea Nacional Constituyente electa en 1980 con la misión de establecer el marco jurídico y social de la transición democrática, la redacción de la nueva Constitución y la reorganización de los poderes del Estado, que estableció en 1982 que Honduras es un Estado de Derecho. Desde la administración del doctor Roberto Suazo Córdoba, electo presidente de la República en noviembre de 1981, la administración fue cuestionada por diferentes circunstancias que marcaron de manera negativa el comienzo de la democracia, una etapa gris por los abusos cometidos en contra de los derechos humanos. Es decir, hasta la actualidad, en este 2025, que dirige la primera mujer presidenta, Iris Xiomara Castro, que representa el primer gran triunfo del Partido Libertad y Refundación, que nació de la división interna del Partido Liberal después del golpe de Estado en el 2009, convirtiéndose en la tercera fuerza política más importante del país. La clase política en Honduras realmente se ve cada vez más señalados y acusados o implicados en casos de corrupción, ya sea en estas administraciones o en las otras o en la actual, otros que son vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico, que realmente pertenecen a estos partidos ya antes mencionados. Vamos a hacer un desglose de los tres candidatos importantes de los partidos que se han convertido en mayoritarios en nuestro país. Y comenzamos con Rixi Ramona Moncada Godoy, figura del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales en 2006 y 2009. Después de eso se vino una serie de acusaciones precisamente en contra de Moncada por la supuesta sobrevaloración del alquiler del edificio donde se instalaba la oficina principal de la estatal eléctrica. Sin embargo, en abril de 2010 se le decretó sobreseimiento definitivo y ratificado en el 2013 por la Corte de Apelaciones que se dio en la Corte Suprema de Justicia. La confiscación después de 260,000 empiras en la habitación del hotel donde se hospedaba Rixi Moncada, que había fungido como gerente de la ANE. En ese momento no se comprobó nada, no se juzgó y luego se convirtió nada más en un antecedente. En la actualidad es la candidata principal del Partido Libertad y Refundación, con la ambición de continuar en el poder y que también ha sido señalada por múltiples ocasiones por casos de corrupción, que en su mayoría ha podido y ha sabido librar, como los actos de nepotismo denunciados por CNA, al igual que el señalamiento de ser una de las figuras principales en conspirar contra la democracia en las recientes elecciones primarias, por ser la actual ministra de Defensa, algo que todavía sigue en investigación por parte del Ministerio Público. ¿Y qué decir de todas estas acusaciones? Porque también en el Partido Nacional, el hombre importante, Narri Tito Afura, más conocido como Pape La Orden, precandidato presidencial que comenzó y dio sus pasos en política, colaborando a el extinto ya expresidente Rafael Leonardo Callejas en 1990 y 1994, que también trabajó con el abogado Osvaldo Ramos Soto y que después terminó teniendo esa trascendencia importante cuando llegó a ser presidente Ricardo Ernesto Maduro Yoes en 2002 y 2006. Es ahí que empieza a tomar un auge y fue nombrado como asistente de la alcaldesa Nora Gúnera de Melgar Castro entre 1990 y 1994. Se convirtió en regidor y luego fue gerente de servicios públicos, donde comenzaban ya las acusaciones y que se aprovechaba de la posición para ser beneficiados con contratos millonarios para sus empresas constructoras. De ahí también en el 2009, en el Partido Nacional, después del golpe de Estado, regresa al poder bajo la dirección o bajo la presidencia de Porfirio Lobo Sosa. Ahí él toma un nuevo cargo que
vuelve a ser indicado y puesto como director del Fondo Hondureño de Inversión Social, el FIS. Viene después las elecciones generales en 2013, donde sale y fue electo alcalde de Tegucigalpa por 4 años. Viene nuevamente la reelección en el periodo para 2018-2022 y donde también se vio y se convirtió en uno de los hombres claves para la continuidad del abogado Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. La UFERCO presentó, recuerdo muy bien, esa solicitud de antejuicio en su contra por presuntos actos de corrupción dentro de la municipalidad. La investigación continuó en 2017 y 2018 y estableció que ASFURA, junto a otros funcionarios de la alcaldía municipal, tomaron fondos de un fideicomiso creado para la alcaldía para respaldarlo con cheques en una entidad privada y fueron depositados en 3 cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde. También fue en el 2021 por parte de la Sala de la Corte Suprema de Justicia quien frenó las investigaciones tras la apelación solicitada para agotar las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas en este proceder en el juicio penal. Es ahí que, en consecuencia, en octubre de 2024, la OFERCO reabrió el caso y presentó nuevamente un requerimiento fiscal contra Narri Tito Afura. Sin embargo, 11 días después, pagó una fianza de 15 millones de lempiras para defenderse en libertad. Sorpresivamente, y vaya usted a creer, el 4 de diciembre de 2024, un tribunal competente declaró nulo las actuaciones del Ministerio Público contra Narri Tito Afura, ordenando que el caso fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia. Y ahora vamos a finalizar con el candidato por el Partido Liberal, Salvador Alejandro César Narrala Salún, el hombre que va a pasar a la historia, sí, por ser el fundador de 3 partidos políticos en una década, pero no ha podido, desafortunadamente, encontrar su principal meta, que es convertirse en presidente de Honduras. Es decir, en un momento determinado fue designado presidencial, pero luego ha sido marcado por situaciones puntuales directamente de aquellos que apuntan, como por ejemplo cuando lo llevaron para la acusación al Ministerio Público por parte de un partido político que él mismo fundó y que desafortunadamente no encontró una respuesta positiva y tuvo que dejarlo a los que estaban alrededor. Y me refiero cuando lo llevaron para que declarara sobre los dineros y los ingresos que se dio ante el Ministerio Público y que el precandidato presidencial había sido acusado de cometer delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, prevaricato administrativo, según varios miembros de en ese entonces su partido Salvador de Honduras. Es decir, que hoy la preocupación es enorme. El hondureño tiene un compromiso importante, saber elegir a sus autoridades. Y desafortunadamente, de los 3 partidos mayoritarios en nuestro país, todos tienen cola que les pise, todos tienen techo de vidrio, pero hay que elegir y hay que elegir al que menos situaciones negativas se presentan, al menos señalado. No sé, será el pueblo hondureño quien defina quién será nuestro presidente en las próximas elecciones generales en noviembre. Simplemente lo invito a analizar, a reflexionar y a pensar. Los hondureños tenemos lo que merecemos, hemos despertado y miramos con odio ya la clase política inescrupulosa. Aprendimos los hondureños a dar ese voto de castigo. Lo dejo con esa reflexión. Los invito para que nos acompañen en una próxima emisión de pensamiento aquí en la clase de Audiovisual 2 Nelson